Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice. Que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama. Hay un Dios que me salva. Hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es viernes 3 de noviembre. Oye, esto va rápido. Viernes 3 de noviembre del 2023. Sí, señor. Fin de semana, weekend, pero con puente a bordo y todo. Hoy estamos recordando un santo nuestro, santo latinoamericano, San Martín de Porres, religioso, el negrito, el nuestro. No le permitieron ser sacerdote porque su padre no lo reconoció y además era negro. Hijo de un noble caballero español y de una negra de Panamá, de origen africano. Martín nació en Lima el 9 de diciembre de 1579, siglo XVI. No tuvo una infancia feliz por el color oscuro, ahí está, el color oscuro de su piel, como dice la canción. Mi color moreno no distingue, mi color negro, porque es negro. Y ellos se sienten orgullosos. Negro. El padre no quiso reconocerlo. Qué bárbaro. Y en el libro de bautismo fue inscrito como hijo de padre desconocido. Por eso no le permitieron ser sacerdote. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Vivió pobremente hasta los 8 años en compañía de la madre y de una hermanita que nació 2 años después. Luego de un breve paréntesis de serenidad junto al padre en Ecuador, nuevamente quedó abandonado, aunque el padre le mandaba lo necesario para hacerle terminar los estudios. Martín, en efecto, tenía inclinación por la medicina y había aprendido las primeras nociones en la droguería ambulatorio de 2 vecinos de casa. A los 15 años abandonó todo y fue a tocar a la puerta del convento de los dominicos del Rosario en Lima. Fue admitido solo como donado, es decir, como terciario, y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad, barrer y cosas parecidas. Martín hizo de la escoba, y está, por eso le llaman también Fray Escoba. Martín hizo de la escoba una especie de blasón. Un antiguo retrato nos los presenta en el modesto pero indispensable utensilio
casero en mano. Claro, se necesita la limpieza. Y se reservaba todos los trabajos más pesados y repugnantes. Finalmente, sus superiores se dieron cuenta de lo que representaba esa alma para la orden y lo acogieron como miembro efectivo. El 2 de junio de 1603, es decir, comienzo del siglo XVII, lo admitieron a la profesión solemne, aún como hermano cooperador o lego. Quiso seguir siendo el Cenicienta del convento, pero su santidad comenzó a brillar aún fuera de las paredes del monasterio por los extraordinarios carismas con que Dios lo había enriquecido, como profecía, éxtasis y bilocación. Sin haberse alejado de Lima, fue visto en África, en China. Eso es lo que llaman la bilocación, ¿no? Bi significa dos. Dos en dos lugares a la vez. Y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultad. A este humilde frailecito acudían a pedirle consejos teólogos, obispos y autoridades civiles. Más de una vez, el mismo virrey tuvo que esperar ante su celda porque Martín estaba en éxtasis. Durante la epidemia de peste, curó a cuantos acudían a él y curó milagrosamente a los 60 cohermanos. Con el mismo candor de San Francisco, dirigía todas sus atenciones a las criaturas, inclusive a los ratones. Él hablaba, inclusive los escondía debajo de su almohada. Ratones, ratas, que le obedecían dócilmente y le daba órdenes y le obedecían las ratas, los ratones. Varias veces se lo vio llamar a los ratones que se habían escondido en la sacristía y llevarlos a un ángulo del jardín. Todavía hoy se lo invoca contra la invasión de los ratones. No, todavía hay gente que sabe la oración para contra los ratones. Murió el 3 de noviembre de 1639. Fue beatificado en 1837 por Gregorio XVI y canonizado por Juan XXIII en 1962. Es decir, pasaron muchos siglos, mucho tiempo. Y en 1966 Pablo VI lo proclamó patrono de los peluqueros de Italia, porque en su juventud aprendió el oficio de barbero, cirujano, y luego al ingresar a la orden de predicadores ejerció ampliamente en favor de los pobres. Él se preocupó, eso, barbero, especie de dentista. Dicen que la gente pobre tenía un dolor, colocaba la mano, y recuerden que eran unas tenazas, no es como ahora que está, y apretaba y jalaba, pero la gente dicen que no sentía dolor, y aplicaba inyecciones, todo eso. Él se movió en todo ese ramo, ¿no? Y pues incluso dicen que el arzobispo, que estaba muy enfermo, se lo llevaron y él oró, y el arzobispo que tenía cáncer quedó curado. No por él, porque él lo decía, el Señor. Fray Martín de la Caridad, Fray Escoba también le decía, hijo de padre desconocido. Hombre, sí se conocía el papá, que el papá fue un bellaco que puso eso, hizo colocar eso pero sí sabían quién era el papá. Así quedó registrado entre los bautizados. Esto es lo que en la iglesia de San Sebastián en Lima, Perú. Su padre era el aristócrata español Juan de Porres. Ahí está, sí sabía. Pasa que él se las daba de sangre azul, y como salió negrito, entonces, porque la mamá era negra.
quien no lo reconoció porque su madre era una esclava negra de origen africano. El pequeño mulato vivió con ella y su hermanita hasta que su padre decidió reconocerlo y llevarse a los dos pequeños a Ecuador. Martín aprendió nociones de medicina en una farmacia. Todo esto le garantizaba un futuro prometedor. Sin embargo, prefirió unirse a la Orden de los Predicadores, que recientemente había fundado su primer convento en Lima. Por ser mulato, fue admitido como terciario. Porque el papá no lo reconoció, porque era negro. Le asignaron las tareas, los servicios domésticos, por eso se sentía feliz ahí. Cuando los dominicos se dieron cuenta de su disponibilidad y de sus rasgos de santidad, lo sacaron de su condición de subordinado y lo acogieron en la orden como hermano cooperador. Se destacó especialmente por su humildad, eso sí, ahí brilló. En una ocasión se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar al convento. El convento estaba pasando por una situación de crisis, se vendió y dieron ya cantidad considerable y eso sirvió para ayudar al convento a superar sus dificultades económicas. El virrey del Perú y el arzobispo de Lima acudieron a él en busca de consejo, encontrándose mayormente rodeado de pobres y enfermos. Murió en Lima en 1639. Fue canonizado en 1962 por el Papa Juan XXIII. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor, palabra de Dios. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tu frontera, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía, y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voluntad de Dios es que seamos salvos y conocedores de la verdad.
Queridos hermanos, la primera lectura, Pablo nos hace partícipes del gran dolor que tiene en su corazón. Recuerden que es carta que Pablo escribe a la comunidad de Roma, los romanos. Los judíos, su pueblo, no han creído en el Señor Jesucristo. Para él, un enamorado de Jesús y de su mensaje, es muy doloroso constatar cómo el pueblo heredero de la promesa no ha podido aceptar el cumplimiento de las sagradas escrituras en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros sufrimos porque algunos de los nuestros, a quienes engendramos o criamos con valores cristianos y que recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana, han abandonado la iglesia e incluso al mismo Señor? Muchos viven como si Dios no existiera, pero todos ellos no han dejado de ser hijos de Dios ni herederos de la salvación. También por ellos murió el Señor en la cruz. Pues bien, hoy, como Pablo, cargamos el mismo sufrimiento, pero también vivimos siempre en la esperanza de la conversión que la ponemos en el corazón misericordioso de Dios, que suplicamos con nuestra oración y también con nuestro testimonio de vida. Un testimonio que tiene que estar basado en el amor y no en la recriminación. Tengamos hoy presente en nuestras oraciones a todos aquellos que han heredado la salvación, pero que no les interesa aceptarla o reconocerla, para que el Señor convierta su corazón y, a ejemplo de Pablo, ofrezcamos nuestros sufrimientos por su conversión. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando en este viernes 3 de noviembre del 2023. Hoy, cuando estamos celebrando la fiesta de San Martín de Porres, Fray Escoba, Martín de la Caridad. Señor Salvador nuestro, ponemos delante de ti a todos aquellos que, habiendo recibido la buena noticia, la buena nueva de la salvación, se han alejado de ella y viven en la indiferencia, para que descubran con nuestro testimonio de vida el valor de la fuerza transformadora de tu evangelio. Haz que en cada uno de nosotros se despierte el deseo profundo de ser testigos de fe ante los que no conocen o ante los que son indiferentes. Sana las heridas que han alejado a los que alguna vez creyeron y da sentido de vida a todos aquellos que buscan la verdad lejos de ti, para que, como muchos santos, puedan alegrarse al reencontrarle o al retomar al seno de tu santa iglesia, retornar al seno de tu santa iglesia. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito eres. Era mulato, lo cual le valió muchas discriminaciones. En el convento de los dominicos de Lima solo fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el sacerdocio. Le dieron el cargo de enfermero, pero fue también excelente catequista, que inspiraba en su vida de oración, especialmente oración nocturna. Su santidad se manifestó a través del amor que mostró por los demás, a la gran pureza de su vida. Un gran amor, un servicio a los pobres, a los humildes. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Salmo 15, versículo 5.
Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Salmo 33, versículo 9. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Amén, amén, amén. ¿Qué dice el texto? Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos. Después del capítulo 8, carta a los Romanos, sobre la vida en el Espíritu, Pablo dedica 3 del 9 al 11 a manifestar el dolor que siente por la obstinación de su pueblo Israel y a reflexionar sobre su futuro. Él se siente judío y desearía que todos sus hermanos de raza y sangre hubieran aceptado a Cristo como Él lo ha hecho, pero no es así. La mayoría del pueblo elegido se ha quedado fuera de la iglesia cristiana. Siento una gran pena y un dolor incesante. Reconoce Pablo, claro, es Pablo que reconoce que Israel tiene valores muy ricos que ha dejado en herencia a la iglesia. La presencia de Dios, la alianza de la ley, la ley, son dos cosas distintas. Una cosa es la alianza y una cosa es la ley, sí, no confundamos. La alianza, la ley, el culto, las promesas. De ese pueblo ha nacido el Mesías, Jesús. ¿Cómo puede ser que no lo han aceptado? Esa es la realidad de la vida. No hay peor cuña que la de tu propio palo, dice el adagio macondiano. Si a uno se le cae al pozo el hijo o el buey, ¿no lo saca aunque sea sábado? Claro que lo saca. El lunes pasado leíamos una que hizo Jesús con la mujer encorvada. Hoy es con un hombre aquejado del mal, de la hidropesía, la acumulación de líquido en su cuerpo. Eso es agua, ¿no? Acumula agua en el cuerpo. Pero no importa tanto el hecho milagroso, que se cuenta con pocos detalles. Lo fundamental es el diálogo de Jesús con sus adversarios sobre el sentido del sábado. Una vez más da a entender que la mejor manera de honrar este día santo es practicar la caridad con los necesitados, y les echa en cara que por interés personal, por ejemplo, para ayudar a un animal de su propiedad, sí suelen encontrar motivos para interpretar más benignamente la ley del descanso. Es decir, como se dice, lenguaje macondiano, le buscan la comba al palo. Ahí sí hay que buscarle la comba al palo. Miremos. Mire cómo se interpreta la ley de una manera amañada. Lo mismo que sucede en Colombia. La ley del embudo. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Ha sido siempre un interrogante la situación de Israel en relación con la fe. El mismo Jesús lloró sobre Jerusalén, previniendo su ruina. Había intentado, como nos dice en el Evangelio, recoger a sus hijos como la gallina protege bajo sus alas a sus polluelos. Y no han querido igualmente. Sí, y no han querido, se han cerrado. Igualmente fracasó la comunidad primera. Fueron perseguidos y se tuvieron que dispersar fuera de Palestina. Pablo,
Allí donde iba, predicaba primero a las sinagogas, a los judíos, a los herederos primeros de la promesa, y solo cuando allí era rechazado, pasaba a predicar a los paganos. Uno de los 39 trabajos que se prohibían en sábado era el de curar. Pero una reglamentación, por religiosa que pretenda ser, que impida ayudar al que está en necesidad, no puede venir de Dios. No, de ninguna manera. No. Será como el caso de aquí. Una interpretación exagerada, claro que sí. Una interpretación salida de los cabellos. Obra de escuelas rigoristas, claro, escuelas rigoristas, rígidas, psicorrígidas, dirán algunos. Si el domingo es día de culto a Dios, de agradecimiento por sus grandes dones de la creación y de la resurrección de Jesús, todo lo que hagamos para mejorar la calidad de nuestra Eucaristía dominical y para dar a esa jornada un contenido de oración y de descanso pascual, será poco. Claro que sí, así es. No obstante, hay otros aspectos del domingo que también pertenecen a su celebración en honor del resucitado. Es un día de alegría. Todo él, sus 24 horas, vivido pascualmente, sabiendo encontrarnos a nosotros mismos, nuestra paz y armonía interior y exterior, un día de contacto con la naturaleza, por poco que podamos, para reflexionar. ¿A qué enfermo de hidropesía ayudamos a sanar en domingo? No hay personas a nuestro lado con depresiones y agobiadas por miedos o complejos a las que podemos echar una mano y alegrar el ánimo. Claro que sí. ¿Cómo levantarle la moral, como dicen los militares, la moral a esas personas que están desmoralizadas, que están achicopaladas? Ahí está la tarea. Cómo motivar, cómo animar, cómo acercarnos a ellos para que ellos sientan que se les levanta la moral, para que miremos aquellos que están pasando por circunstancias de duelo, aquellos que están viviendo momentos difíciles, como este pobre jugador, el secuestro de su padre. Miremos, hay que ponerse en la situación del otro para entender al otro. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros nos coloquemos en la situación del hermano, no ser indiferente, sino preocuparnos por la situación que vive mi hermano. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús quiere indicarnos que para hacer el bien no se necesita día ni hora, y que el bien siempre hay que hacerlo, que el bien siempre hay que se presente, hacer ese bien por ese hermano, por esa hermana que necesita. Qué bello mensaje nos da el Señor hoy, cuando vivimos en una sociedad indiferente, indolente, una sociedad que no se conmueve por nada, una sociedad que no le importa nada, una sociedad que campantemente dice: no, eso no es problema mío, eso no me toca a mí. Bendito sea Dios. Y de pronto nos puede pasar como la canción de Piero: matan esto y no digo nada. Pero cuando matan a uno de los míos, ahí sí abro la boca. Pensemos, meditemos, reflexionemos. No podemos seguir viviendo con esa indiferencia. No podemos vivir así. Un cristianismo totalmente opacado. Un cristianismo, como dirían los franceses, con sí, con ça, más o menos. No. Y precisamente en el Apocalipsis, el Señor dice:
porque no eres ni frío ni caliente, me dan ganas de vomitarte. Es decir, el Señor no le interesa puntos intermedios. Ese con sí, con sa, más o menos, como dicen los franceses. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea un no. Pensemos, hermanos, reflexionemos, que esta palabra nos anime a vivir nuestro verdadero compromiso cristiano. Que esta palabra, como dice Aparecida, nos lleve a ser de verdad discípulos misioneros. Discípulos misioneros que necesita la iglesia. Una iglesia que debe responder al hoy histórico. Una iglesia que debe responder a las realidades del hombre. ¿Cómo llegar a ese hombre? Alejado de Dios, indiferente. ¿Cómo tocar el corazón de ese hombre? ¿Cómo anunciar esa palabra? ¿Cómo llevar ese mensaje? ¿Cómo evangelizar a tiempo y a destiempo, como dice la misma palabra? Y ahí el detalle, ahí está el detalle. Ahí está la invitación que el Señor nos hace a evangelizar. Anunciar la buena nueva, anunciar ese evangelio que es vida. Hermano, hermana, coloquémonos en las manos de Dios. Pidámosle al Señor que nos asista con su gracia. Y miremos cómo Jesús, frente a la pregunta que le hace, ¿es lícito curar los sábados o no? Y ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, los curó y los despidió. Miremos, Jesús cura al enfermo. Jesús se coloca en la situación del enfermo. Jesús le duele. Jesús se conmueve. Compasión es eso, ponerme en la situación del otro. No ser indiferente a la problemática, a la realidad que vive el hermano. Y por eso hoy el Salmo nos dice: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios. Y yo te invito a unirte en esa alabanza como María, para que tu hermano, hermana, alabes al Señor, bendigas al Señor y le pidas al Señor que descienda su Santo Espíritu. Le pida al Señor que acoja a cada de esos hermanos, los fortalezca, los anime en su fe. Pidámosle al Señor que su Santo Espíritu nos dé sabiduría y discernimiento. Que su Santo Espíritu nos asista, así como María es la llena del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que tú estás llamado a ser testigo de Jesús, a dar testimonio, a certificar con tu vida que en verdad eres cristiano. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos. Dios los bendiga, Dios los acompañe.